Revelado en nuestra cena de aniversario, mi esposo brindó por su amante con los papeles del divorcio en la mesa. Era una noche especial. Clara, con su vestido azul modesto y su cabello recogido en una trenza, entró al pequeño restaurante de la colonia, donde sus seres queridos la guardaban. Era el 10º aniversario de bodas con Rogelio, su amor de toda la vida. El lugar respiraba calidez, risas, platillos humeantes, familias en mesas alrededor compartiendo historias y recuerdos. Clara sentía felicidad, pero al mismo tiempo una inquietud que no podía desactivar en su corazón. Los niños jugaban cerca, sus risas resonaban como música en sus oídos. Hoy todo debe salir bien, pensó mientras servía a los niños un poco de la tradicional comida mexicana. Se giró a ver a Rogelio, quien alzaba su copa para el brindis. Por muchos años más juntos, dijo con una sonrisa que parecía sincera. Sin embargo, unas palabras siguientes cambiarían todo, y por mi amante, que me ha traído un nuevo aire a la vida. El silencio fue como un golpe en el pecho de Clara. El tiempo se detuvo, el ruido y la risa se desvanecieron, y la respiración de todos en la habitación se hizo entrecortada. El dolor se solidificó en su garganta. Era como si el mundo que había construido a su alrededor desmoronara en un instante. No puede ser. Su corazón gritaba en silencio. Con cada sacrificio hecho, cada día que había dedicado a construir un hogar, ella nunca imaginó que recibiría tal traición. Miró a su alrededor, buscando honra, buscando apoyo, pero los ojos de los invitados la observaban con una mezcla de sorpresa y tristeza. Clara se sintió como si estuviera en el centro de un circo, su mundo expuesto a la risa ajena y al juicio. Las imágenes de las noches en vela, de las luchas, de los sueños que había dejado de lado la llenaron de indignación. La rabia comenzó a brotar de su pecho, como un volcán que nunca antes había estallado. Antes de que el aire pesado la ahogara, Clara se levantó. «Basta». La sala quedó en silencio, todos contenían la respiración. «Rogelio, merezco una explicación. ¿Qué significa el compromiso para ti? ¿Qué vale el sacrificio de una mujer que lo ha dado todo?» Su voz resonó firme, cada palabra era una consecuencia de años de sufrimiento. Las miradas se fijaron en ella, la apoyaban silenciosamente, el murmullo crecía. Algunos susurraban entre sí, algunos asintieron, pero todos entendían que había algo más que un simple matrimonio en juego. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Las mujeres a su alrededor llevaban sus propias batallas, habían sido los pilares invisibles de sus familias, tantas veces olvidadas. Clara sintió una conexión con ellas, se encendió un espíritu de lucha en su interior. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luchadora como siempre, miró a sus hijos y sintió su amor renovador. Esta no sería la última palabra sobre su historia. La traición de Rogelio podría ser solo el inicio de una nueva vida. Pero antes de que pudiera trazar su nueva dirección, una carta misteriosa llegó a sus manos, relacionada con la amante de Rogelio, dejando a Clara en un dilema aún más complicado. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar la tormenta que se venía? No pudo evitar que sus manos temblaran al sostener la carta. Clara miró el sobre amarrado con un hilo rojo, las letras que formaban el nombre del amante de Rogelio danzaban en su mente. ¿Qué más puedo perder?, se preguntó, mientras su corazón latía frenéticamente. La curiosidad y el temor entrelazado la empujaban a abrirla, pero una parte de ella también sabía que la verdad a menudo lleva consigo más dolor. Con un suspiro profundo, rompió el sobre. Dentro, una hoja de papel escrita a mano la esperaba, desbordando emociones crudas y desnudando secretos que había estado ignorando. Con cada palabra leída, su mundo empezó a tambalearse una vez más. La revelación del amante no era solo un nombre, sino un laberinto de emociones que la atrapan entre celos y tristeza. No solo es una aventura, es una vida entera detrás de un velo, pensó. La carta hablaba de sueños compartidos, momentos de alegría robada, pero también de promesas rotas, incluso de un hijo no reconocido que, hasta entonces, Clara no había imaginado. Una ola de rabia y dolor la inundó.
¿Cómo había podido Rogelio llevar una vida así en secreto? Todo lo que había sacrificado por su familia, ¿valía menos que un susurro de infidelidad? Revisó cada línea, cada palabra estaba impregnada de una imagen que la perseguiría en sus pensamientos. La vida que merecemos, decía el amante, como si tuviera derecho a compartir ese espacio tan personal, como si pudiera reclamar a Rogelio como suyo. Clara sintió que los cimientos de su mundo se resquebrajaban, mientras la tormenta de nuevas emociones arremetía con fuerza. En un acceso de valentía, se dirigió a la mesa donde Rogelio estaba, su rostro aún teñido por la sorpresa inicial del brindis. En ese instante, se sintió más fuerte, decidida a no dar un paso atrás. «Rogelio», gritó, atrayendo la atención de todos nuevamente. La mirada del público giró hacia ella, respirando un aire tenso y cargado de expectativas. «¿Qué otra cosa me has ocultado? ¿Un hijo? Una vida que has compartido con ella». Las palabras salieron de sus labios como balas emocionadas. La sala se llenó de murmullos, algunos incluso intercambiaron miradas de apoyo, sintiendo el peso del sufrimiento de Clara. Rogelio se quedó en silencio por un momento, los ojos reflejando un tumulto interno. «Clara, no es lo que piensas», intentó decir, pero ella no le dio oportunidad para continuar. «¿Acaso hay alguna justificación que puedas darme? Esto no es solo tu decisión, hay una vida que se ha visto afectada por tus acciones», le interrumpió, sintiéndose cada vez más empoderada, mientras sus palabras flotaban en el aire. La mirada de su esposo traicionaba su incredulidad. Clara lo sabía, el hombre que una vez adoró ya no era el mismo. En su lugar, se manifestaba un extraño que había decidido traicionar su matrimonio, borrando a su familia por una vida que jamás habían construido juntos. La realidad golpeaba como un eco sordo en su mente. El destino de su hogar pendía de un hilo, y Clara podría recoger los pedazos o dejar que se desmoronara por completo. Justo cuando se preguntaba qué pasaría después, un sonido rompió el murmullo. El teléfono de Rogelio vibró sobre la mesa con una notificación que parecía inofensiva. Él lo miró y su rostro palideció. Es ella», balbuceó, y Clara se sintió debajo de un tren de emociones. ¿Qué había hecho esa mujer para encerrar en su vida tanto dolor? La respuesta parecía al alcance de su mano, pero estaría lista para escucharla. Todo estaba por decidirse. Clara sintió que el aire se tornaba denso. El corazón le latía como un tambor, resonando en su pecho con cada susurro de la multitud que los rodeaba. La idea de que en ese instante, todos estaban observando, esperando la siguiente jugada en este dramático juego del destino, la asfixiaba. Rogelio quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido en una fracción de segundo en la que la desilusión se grababa en sus facciones. «¿Vas a contestarle?», inquirió Clara, su voz temblando. Las palabras se escabullían entre sus labios, una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Con un gesto casi involuntario, dio un paso al frente, como si con ello pudiera acercarse más a una verdad que le resultaba inalcanzable. «Por favor, solo escúchame», murmuró Rogelio, su mirada vacilante reflejando la tormenta que se desataba en su interior. En sus ojos había miedo, pero también una intensidad que Clara no sabía si era ira o desesperación. «¿No es lo que piensas? ¿Fue un error, un error?». Clara se reía, no una risa de alegría, sino una que estaba repleta de dolor. «¿Y cuántos errores más has cometido? ¿Cuántas vidas has decidido arruinar o ignorar? Porque esta no es solo mi vida, Rogelio. Hay un niño, nuestro niño. ¿Piensas que él no se verá afectado por esto?». Cada palabra golpeaba como un martillo en su pecho, un eco que reverberaba en la sala. Las miradas de los invitados se convierten en una tormenta, un mar de emociones que se formaba en su interior y que amenazaba con desbordarse. Algunos miraban hacia otro lado, otros contenían la respiración, pero todos comprendían que estaban siendo testigos de una escena desgarradora. El teléfono vibrante sobre la mesa se convirtió en un pulso en medio del caos, una llamada que no solo representaba al amante, sino también el final de una ilusión. Clara cerró los ojos, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si todo lo que había construido, incluidos sus sueños y esperanzas, se desdibujara en ese instante. «Él es mi hijo, él necesita a su padre», contestó Rogelio con voz quebrada, y por un breve segundo, Clara sintió una punzada de compasión en su interior. Pero rápidamente se desvaneció, ahogada por la tormenta de ira que rebosaba en su corazón. «No necesitas jugar con tus palabras, Rogelio. Has traicionado no solo nuestra relación,
sino a nuestro hijo. Gritó, y el eco de su voz resonó en la sala, desnudando la tensión que existía entre ellos. La fragilidad de su unión quedó expuesta, como una tela rasgada en lo más profundo de su ser. Dame un segundo, solo un segundo, suplicó él, levantando el teléfono como buscando un salvavidas en medio de la tormenta. Sin embargo, Clara sabía que el tiempo se había agotado, ya no había más segundos que perder. La distancia emocional que se había construido entre ellos había crecido como un abismo que no podían cruzar. Sin pensarlo, se acercó a la mesa y, en un acto de desafío, tomó el teléfono. Fingers temblorosos estaban a punto de marcar el número, cuando una voz conocida resonó en su mente: no es solo un error, hay consecuencias. O quizás sí, podía ser el momento de congelar todo en el tiempo y decidir si florecería o marchitaría. Clara miró a su esposo una última vez, buscando una señal de lo que había sido. Pero no consiguió más que la confusión y el arrepentimiento. Fue entonces que se dio cuenta de que la vida que había construido ya no era suficiente. Con un suspiro profundo, apretó el teléfono en su mano y, dejando escapar un grito que solo ella podía oír, se decidió a dar el siguiente paso: ¿qué hago? Contestaré o lo dejaré ahí. La sala, aún enmutece por la sorpresa, aguardaba la decisión de una mujer que había estado al borde del abismo, dispuesta a descubrir si aún podía salvar algo de los escombros de su amor. La elección que estaba por tomar podría cambiarlo todo: si liberarse de la sombra de la infidelidad, o hundirse más en el dolor de su verdad. Todo pendía de un hilo. ¿Y si esa elección era el inicio del comienzo? Mientras su pulso se aceleraba ante la incertidumbre, una decisión resonaba en su mente: quizás la única forma de sanar era a través de la verdad que tanto temía. ¿Ella podría perdonar? ¿Y si detrás de esa llamada había una revelación que aún no podían imaginar? Con el teléfono en su mano, Clara levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz podría ser más poderosa que el silencio que había dejado Rogelio. Clara tomó una respiración profunda, sintiendo el aire que le llenaba los pulmones como si fuera la última bocanada de vida antes de un salto al abismo. El teléfono vibraba suavemente en su mano, marcando el compás de su creciente ansiedad. Su corazón latía descontroladamente. La multitud, que hasta ese momento había parecido distante y ajena, se había convertido en una ola de miradas expectantes. El murmullo se desvanecieron, y todo lo que quedaba era el temor y la incertidumbre que aplastaban su pecho. ¿Contestarás? ¿O lo dejarás marchar todo de nuevo? Resonó en su mente la voz de su madre. Clara había escuchado esta pregunta muchas veces en momentos de duda, pero nunca había pesado tanto como ahora. La mujer que tenía ante ella no solo era una esposa traicionada, era una madre que luchaba por un futuro, que necesitaba decidir si quería arriesgarse a reconstruir o a romperlo todo. Con un gesto firme, llevó el teléfono a su oído. Sus dedos temblaban, pero su determinación comenzaba a surgir. «Hola», pronunció, su voz casi inaudible al principio. La sala se llenó de un silencio opresivo, y Clara sintió que los ojos de la multitud la penetraban, buscando en su interior alguna señal de fortaleza, de respuesta. «Clara, soy yo», la voz al otro lado resonó como un eco lejano, rasgado y lleno de emociones contradictorias. Era la amante de Rogelio. Ella había escuchado tantas veces su nombre, pero nunca había esperado tenerla frente a ella, aunque sea a través de una línea telefónica. «Solo quería explicar», continuó la mujer, pero Clara no estaba lista para escuchar explicaciones. «¿Qué puedes explicarme que no sepas tú misma?», interrumpió Clara, la rabia brotando como lava. «El daño está hecho. No solo traicionaste a mi esposo, sino que traicionaste a nuestro hijo». Esa frase, cargada de dolor y verdad, quedó suspendida en el aire, transformándose en un hilo de culpabilidad que conectaba las tres partes de este triángulo desgarrador. «Por favor, Clara, no es lo que parece». «Rogelio no quiso que las cosas llegaran a este punto», insistió la amante, y Clara sintió que su determinación comenzaba a tambalearse. Él tuvo miedo. «¿Cree que no te ama ya? Solo buscaba escapar de la rutina». Clara apretó los dientes. «¿Y a esto le llamas amor? Esto no es amor. Esto es traición disfrazada de excusas». El fuego en su pecho ardía, y aunque la sonrisa de la mujer era dulce, era incapaz de borrar el sabor amargo que había quedado en su vida. Rogelio, aún a su lado, miraba con la desesperación de un niño atrapado en una tormenta. El sudor perlaba su frente y sus manos, lejos del gesto seguro que había exhibido al entrar a la sala,
ahora temblaban por la presión acumulada. Solo quiero que lo pienses, que hables con Rogelio. Hay más de lo que ves, suplicó la amante, y Clara sintió que cada palabra era como una daga atravesando su corazón, pero también un llamado a la esperanza. ¿Podría haber alguna verdad oculta detrás de esta traición? Clara se quedó en silencio unos momentos, su mente agolpando preguntas. La multitud seguía atenta, como aves migratorias esperando la señal para alzar el vuelo. ¿Qué decisión tomaría? ¿Aceptar la negociación de su enemigo o cerrar la puerta de una vez por todas? Finalmente, la mujer al otro lado del teléfono rompió el silencio. Te prometo que Rogelio no es quien piensas. Siempre ha amado su vida contigo. Pero también tiene miedo. Las palabras eran una ráfaga de hielo en un fuego crudo. Clara sintió un giro en su estómago. ¿El miedo era suficiente para justificar la traición? Miró a Rogelio, reflejando un mar de confusiones en su rostro. La decisión que ella tomara ahora podía desatar una serie de consecuencias inimaginables. Y en ese instante, todo cambió, su propio futuro y el de su hijo dependía de lo que ella hiciera a continuación. ¿Cómo me aseguras que no volverá a pasar?, preguntó, su voz quebrada pero firme. La amante no respondió de inmediato, como si sopesara cada palabra con gran cuidado. Clara sintió que su vida se estancaba. Y el aliento de todos los que las observaban parecía haberse detenido. Porque él quiere luchar por ti, por su familia. Quería hacerlo bien, pero falló. Esas palabras se anidaron en el fondo de su corazón como semillas de dolor y renovación. Mientras la multitud contenía la respiración en anticipación, Clara se encontró atrapada entre el amor que aún sentía y el deseo de proteger lo único que realmente importaba, su hijo. Si efectivamente quiere luchar, empezó a pensar en voz alta, pero justo cuando iba a terminar, el timbre del teléfono se cortó repentinamente, un eco de lo que podría ser una última oportunidad. Ahora que iba a pasar, Clara sintió que todas las miradas se volvían a ella, más intensas que antes. El destino de su familia pendía de su próximo movimiento y aún no sabía que una nueva revelación estaba a punto de transformarlo todo. Un frío helador recorrió la sala. Clara, todavía con el teléfono en la mano, sintió que el aire se hacía denso y húmedo, como si la habitación se hubiera convertido en un mar de incertidumbre. Fue entonces que Rogelio rompió su silencio, con una voz temblorosa que reverberaba en el ambiente. Clara, por favor déjame hablar, dijo, su mirada entre súplica y desesperación. Ella lo observó, buscando en sus ojos la verdad. ¿Era posible que aún hubiera amor en esa mirada desgastada? Su corazón le decía que quizás, solo quizás, había algo que aún valía la pena salvar. ¿Qué tienes que decirme que no haya sido ya dicho?, preguntó Clara, sintiendo que la rabia de momentos atrás se desvanecía, dejándole una sensación de tristeza profunda. La multitud estaba hipnotizada, esperando que la conversación se convirtiera en un espectáculo de resoluciones o explosiones. Pero Clara no se sentía capaz de dramatismos. Rogelio se acercó un paso. Todo este tiempo, he estado huyendo de enfrentar mis miedos. No solo te fallé a ti, también me fallé a mí mismo. Esta situación me ha hecho darme cuenta de que te amo más de lo que creí posible. Su voz se quebró, y por un momento, Clara sintió que la máscara de indiferencia que había levantado se agrietaba. ¿Amor? ¿En serio crees que puedes nombrar esa palabra después de lo que hiciste?, dijo Clara, la intensidad en su voz creciendo. ¿Cómo puedes amarme cuando estuviste en los brazos de otra? Rogelio bajó la cabeza, avergonzado. No fue simple. Me dejé llevar por la rutina y las inseguridades, murmuró. Nunca quise hacerte daño. Y sobre todo nunca quise herir a nuestro hijo. Las palabras de Rogelio resonaban en su mente como un eco, cada una golpeando con un peso que solo ella podría sentir. ¿Y qué hay de esa nueva vida que pensaste que encontrarías lejos de mí?, cuestionó Clara, apretando los dientes para frenar la pena que intentaba brotar. Esa fue la mentira más grande que creí, dijo él, en un susurro que apenas alcanzó a escuchar. Lo que realmente quería era encontrar la forma de volver a ser yo. Clara sintió un nudo en la garganta. Esta conversación, en la que se aireaban viejas heridas, parecía casi un intento de resucitar algo que había estado muerto. Lo que no entiendes es que yo no puedo ser la única que se esfuerce por esto, le dijo, con el corazón apesadumbrado. El amor se construye día a día, no se trata de promesas, se trata de esfuerzo. Un suspiro desgarrador se escapó de los labios de Rogelio. Te prometo que voy a hacer lo que sea necesario.
Quiero trabajar para salvar nuestra familia. Pero solo si tú me dejas, suplicó. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Clara buscó las palabras, y en su interior sentía la ansiedad como un constante vaivén entre la ira y el perdón. Pero, además, había un miedo más profundo, el miedo a la posibilidad de fallar una vez más. Y sin embargo, había algo en la forma en que Rogelio la miraba, como si estuviera luchando con sus propios demonios, que destilaba una mezcla de dolor y deseo sincero por redención. La multitud permanecía tan inmóvil que podía casi oír sus corazones latiendo al unísono. Clara se sintió abrumada, como si el peso de sus decisiones cayera sobre sus hombros. Era un cruce de caminos, y de su elección dependía no solo su futuro, sino también el de su pequeño. ¿Y si este esfuerzo es en vano?, preguntó Clara finalmente, sintiéndose atrapada. ¿Cómo puedo estar segura de que no me volverás a fallar? La respuesta de Rogelio fue inesperada. No puedo ofrecerte garantías. Solo puedo darte mi amor y prometer que enfrentaré mis miedos por ti y por nuestro hijo. Clara dudó, y en su mente se agolpaban recuerdos de momentos felices, pero también de las lágrimas derramadas. Había un gran lago de dolor, pero también la posibilidad de sanar. En ese instante, el miedo parecía tan grande como su amor. Pero una revelación la golpeó tanto que casi la deja sin aliento. ¿Qué pasará cuando mencionemos al amante de nuevo?, Clara pensó. En voz alta, sin quererlo. La verdad aún pendía sobre ellos como una espada de Damocles, y la pregunta quedó flotando en el aire, una tormenta por desatarse. Mientras las miradas de la multitud se volvían a alternar entre curiosidad y temor, Clara se dio cuenta de que el camino a seguir no sería fácil. Pero sí un camino que ya necesitaba recorrer. Necesito tiempo para pensarlo, afirmó finalmente, aun sintiendo que su respuesta dejaba mucho en suspenso. La decisión, sin embargo, la llevaría hacia un destino que ni ella misma podía prever. De pronto, el teléfono vibró en su mano de nuevo. Una notificación que podría cambiarlo todo. Era un mensaje de texto. Clara, necesito que sepas la verdad sobre Rogelio. Hay algo que no te ha contado. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué verdad podía ser esa que todo lo cambiaría? Clara sintió que el aire se congelaba mientras sus ojos se fijaban en la pantalla del teléfono. La curiosidad se fusionaba con el miedo, un torbellino de emociones que agitaban su estómago. ¿Qué más podría haber?, se preguntó en un susurro. La multitud quedó en un segundo plano, sus murmullos y miradas opacados por la creciente angustia que anidaba en su interior. Con manos temblorosas, tocó la pantalla, abriendo el mensaje. Sus corazones parecían latir en sincronía con cada palabra que leía. No puedo callar más. Lo que te ha dicho Rogelio no es toda la verdad. Tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde. La autora del mensaje no era otra que su hermana Mayra, siempre pendiente, siempre atenta a las señales del dolor ajeno. Rogelio ha estado en contacto con ella más de lo que crees, continuó Mayra en el mensaje. Clara podía casi sentir el peso de esas palabras cayendo sobre ella como un jarro de agua fría. Necesitaba respuestas, pero también ansiaba entender por qué. Porque ahora, después de todo este tiempo, murmuró al aire, en busca de una respuesta que la liberara de la confusión. La mirada de Rogelio atravesó la sala, y ella se vio obligada a enfrentarlo nuevamente. No era solo el amor o el odio lo que sentía ahora, sino una chispa de desconfianza que creció como un fuego incontrolable. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó Rogelio, su voz desconcertada y preocupada. La presión de su mirada insistente era como un campo de fuerza que la mantenía atenta, pero el mensaje de su hermana resonaba con cada latido. «¿Qué más hay?», exigió Clara, elevando la voz. «¿Es verdad lo que dice Mayra? ¿Has estado viéndola en secreto?». Rogelio se quedó mudo por un momento. Sus labios se movieron sin pronunciar una sola sílaba, como si las palabras lo traicionaran. Clara sintió que el aire se drenaba de la habitación. La multitud, que inicialmente estaba concentrada en su pelea, ahora prestaba atención, esperando el desenlace de esta nueva tormenta. «Lo siento, Clara», comenzó él, la realidad de su culpa abrumándolo. «Hubo más cosas de las que no he podido hablar». «¿Más cosas?». «Esas son palabras vacías», interrumpió Clara, apretando el teléfono en su mano mientras la rabia y la tristeza se entrelazaban. «Dime qué he de creer. ¿Estas promesas de esfuerzo son solo otro acto, otro juego para convencerme de que todo estará bien?».
El miedo y la pasión rodeaban cada palabra como un halo doloroso. Te juro que estoy tratando de cambiar, suplicó Rogelio, su rostro llena de una fragilidad familiar, pero Clara sentía que sus promesas se desvanecían en el aire pesado. ¿Y qué me garantiza que no volverás a caer en los mismos errores? ¿Qué hay de esa amante con la que brindaste? Gritó, cada palabra punzante como una daga. La multitud ahora era un eco distante, ya nada importaba más que descubrir la verdad oculta detrás de su dolor. Un susurro cortante emergió de su boca: no puedo seguir así si no me das una respuesta sincera. ¿Cómo puedes decir que me amas, cuando te aferras a mentiras que aún te unen a ella? Rogelio se acercó un paso más, tensando la distancia entre ellos, buscando un destello de compasión en sus ojos. Lo sé. Cometí un horrible error. Pero estoy aquí ahora. Estoy luchando para recuperar lo que perdí, instó. Clara sintió el sufrimiento en su voz, pero cada palabra que compartía se sentía como una venda sobre una herida sin sanar. Las palabras en sí no importan, Rogelio. Necesito acciones, dijo, girando su rostro hacia la multitud, el peso de cada mirada aumentando en intensidad. En ese instante, un sonido estruendoso resonó detrás de ellos, un grito espontáneo que hizo que ambos se volvieran. Un amigo de la pareja había irrumpido en la sala, con un documento en la mano, desatando el silencio. Se dirigió hacia Clara, pálido y visiblemente alterado. Clara, lo siento, no quise que esto saliera a la luz así, pero sabemos que hay más en la historia de Rogelio. El corazón de Clara se detuvo un instante. En la confusión de sus sentimientos, conoció el significado del terror. Aquel momento fuera de control prometía revelar secretos que jamás había querido enfrentar. ¿Qué verdad más hay?, preguntó en un susurro tembloroso, sintiendo que la tierra se desmoronaba a su alrededor. Mientras el murmuro de la multitud se intensificaba, Clara supo que este momento podría cambiarlo todo, y la nueva verdad estaba a punto de salir a la luz. El grito ahogado se perdió entre los murmullos. Clara echó un vistazo nervioso alrededor, enfrentando las miradas de los amigos, algunos con expresiones de sorpresa, otros con compasión. Cada rostro era un espejo de su desasosiego, y la habitación parecía encogerse a su alrededor, dejándola sola en su angustia. ¿De qué hablas?, preguntó Rogelio, su frente arrugada en confusión. El amigo que había irrumpido, Daniel, se sintió acorralado por la intensidad de la situación. Mantuvo el documento en alto, como si fuera el salvavidas en medio de una tormenta implacable. Clara, lo que vas a leer aquí es la verdad que Rogelio no ha tenido el valor de contarte, le respondió Daniel, su voz firme, pero su mirada llena de pena. Él no solo brindó por su amante. Hubo un trato, un acuerdo que dejó en el aire la promesa de su amor. La respiración de Clara se volvió entrecortada, cada sílaba una punzada en su corazón. Su mente se debatía entre la incredulidad y la desesperación, mientras un frío helado le recorría la espalda. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato?, preguntó, pero ya sabía que no quería escuchar. Es complicado, lo sé, empezó Daniel, buscando las palabras adecuadas. Rogelio quería convencerte de que sus sentimientos eran sinceros, y en su desesperación, se dejó llevar. En su mente, pensó que haciendo esto podría protegerte de la verdad. ¿Protegerme de qué? ¿De la infidelidad? ¿De mentiras? ¿De un amor que nunca fue real? Clara explotó, incapaz de contener la ira que había cultivado en su interior. Rogelio se quedó quieto, incapaz de encontrar las palabras. Su mirada se apagó, como si cada frase que no decía lo metiera más en la oscuridad. Clara sintió como sus esperanzas se cristalizaban en formas de lágrimas. No era solo la traición de un amante, era el quiebre de su propia historia. ¿Por qué no te atreviste a decírmelo, Rogelio? ¿Tanto miedo tenías a perderme que preferiste mantenerme en la ignorancia? El dolor en su voz reverberaba en el aire como una campana de luto. No quiero perderte, dijo él con voz baja, como una súplica. No pensé que pudiera llegar a esto. No era así como quería que lo supieras. Clara sintió que la frustración y la tristeza se escurrían por sus mejillas. ¿Y cómo es entonces? Tú me prometiste fidelidad, dijiste que lucharías por nosotros. La multitud de amigos los rodeaba, y Clara podía ver sus rostros reflejando la angustia, la expectativa de saber si el amor podría superar esta nueva tormenta. Hay más en esto, Clara, insistió Daniel, interrumpiendo el caos emocional. Rogelio no solo se relacionó con ella,
hubo un compromiso implícito que lo llevó a tomar decisiones terribles. Ellos firmaron un acuerdo que podría deshacerlo todo. ¿Un acuerdo?, repitió Clara, el corazón latiendo desbocado. Cada palabra sonaba más incredulidad que la anterior. ¿Firmaron un documento? ¿Qué tipo de documento se firma para deshacer un matrimonio? La mirada de Rogelio se volvió sombría, como si estuviera enfrentando el abismo. No es lo que piensas. No fue mi intención. Quería salir de ese círculo vicioso, pero la presión fue demasiado, defendió, pero sus palabras se sentían vacías, incapaces de curar las heridas profundas. ¿Y tú pensaste que era mejor ocultármelo? Clara hizo énfasis, la frustración en su voz afilada. No entiendo por qué deberías protegerme de algo así. Esa no es la manera de amar. Lo que había tomado como seguridad y amor ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Clara sabía que la única forma de romper ese espacio de dolor era abrir la puerta a la verdad, pero ante el miedo de lo desconocido, ¿era posible ese dolor? Con manos temblorosas, Clara dio un paso hacia Daniel. Muéstrame, exigió, el fuego en su mirada no podía ser ignorado. Si hay algo más, necesito verlo. Necesito saber la verdad completa, sin más mentiras. Rogelio la miró, impotente, y Clara sintió que el peso del momento se desbordaba. Aunque sabía que la verdad podría desgarrarla, ya no podía seguir con ojos cerrados. La angustia de no saber era una prisión peor que cualquier revelación. ¿Que se podía afirmar que pusiera en peligro nuestro amor?, preguntó en un susurro que se sentó como un latigazo en la sala. El ambiente se volvía tenso, absorbido por expectativas tornadas en sombras. Daniel, apretando los documentos, asintió con gravedad. Aclaró la garganta, como si se preparara para un momento crucial. Clara, en este documento se detalla el acuerdo por el financiamiento de un nuevo comienzo. Pero no era solo por ustedes dos. ¿Había más de lo que creías? Clara sintió que la verdad se adentraba en su corazón como un cuchillo afilado. La incertidumbre la envolvía. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Iba a enfrentar la cruda realidad que tanto había evadido? El murmullo de la multitud se volvió un eco distante mientras ella se preparaba para lo que vendría. Una verdad que podría destruir lo poco que quedaba entre ellos, o una revelación que les ofrecería la oportunidad de sanarse. La respuesta estaba al alcance de su mano, pero los susurros del pasado la atrapaban. ¿Estás lista para escuchar, Clara?, preguntó Daniel, fijando su mirada en ella. Era el momento de enfrentarse a todo. De una vez por todas. El silencio se volvió abrumador, como el instante previo a una tormenta. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor, cada respiración era un esfuerzo monumental. La mirada de Daniel, tan seria, tan cargada de significado, se metía en su mente junto al ecosistema de murmullos en la habitación. Había una sensación de inevitable confrontación, de que nada volvería a ser lo mismo después de esta noche. Clara, te lo ruego, comenzó Rogelio, acercándose un paso con los ojos suplicantes. No hagas esto más difícil. Ya he cometido suficiente daño. ¿Por qué no te atreviste a decirme la verdad antes?, preguntó Clara, su voz temblando tanto de rabia como de dolor. Estábamos celebrando nuestro amor, mientras tú te hundías en la traición. Rogelio bajó la mirada, incapaz de enfrentar la tormenta que se desataba. Creí que esto nos protegería, murmuró. Pensé que si mantenía las cosas en secreto podríamos seguir adelante, construir algo juntos sin sombras. ¿Algo juntos? Clara se rió, un sonido amargo. ¿Qué has construido, Rogelio? Si todo lo que hay entre nosotros es una fachada, una mentira adornada con promesas vacías. Ella quería gritar, quería que su dolor se escuchara. Pero en su interior había un eco de duda. ¿Acaso alguna vez fue amor lo que compartieron? Por favor, Clara, escúchame, insistió Rogelio, como si al decirlo pudiera magia restaurar su relación. Lo que firmé, lo hice pensando en un futuro, en salir de deudas, en darnos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas lejos de lo que había sucedido. No fue por falta de amor, sino por demasiado de él. ¿Tanta necesidad de control tuviste que preferiste sellar nuestro trato con tanta opacidad? Clara se sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas, el peso de la verdad la desbordaba. Clara, lo siento, se interpuso Daniel, alzando el documento como un talismán. Esto no tiene que terminar aquí.
La verdad puede ser liberadora, no un ancla. ¿Liberadora? Clara alzó una ceja, confundida. Dime, ¿cómo puede ser liberadora una verdad que podría enviarlo todo al abismo? Porque enfrentar esta realidad podría destapar un camino que ni tú ni Rogelio están explorando aún. Un nuevo comienzo. Daniel hablaba con una convicción que la sorprendía. Antes de que Clara pudiera replicar, Daniel continuó, este acuerdo no es solo sobre la infidelidad. Es sobre el dinero, un proyecto que conlleva gastos importantes y la herencia de Melina. La mención de Melina la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Herencia? ¿Ella también está envuelta en esto? Es complicado, dijo Daniel. Ese es el giro en el que se vuelve inusual, pero lo necesitaban para sacar el negocio adelante. Rogelio, él intentó protegerte de los líos que se formarían, pero ahora me doy cuenta de que no te hizo un favor. La rabia y la confusión se arremolinaban en su interior. Aquella mujer que había aparecido en la historia se convertía en un símbolo de la tragedia que la había arrastrado. Rogelio, ¿el acuerdo involucraba además a Melina?, preguntó con voz quebrada. No como tú piensas, interrumpió Rogelio, pero Clara ya no podía escuchar. La idea de que su amor estuviera ligado a aquella mujer, que incluso su futuro había sido definido por un pacto que incluía la traición, la llenaba de una desolación profunda. ¿A qué te refieres con liberar el futuro? Clara dio un paso atrás, como si esas palabras fueran veneno. La angustia la rodeaba, cada corazón latiendo en la sala se sentía como un latigazo, un recordatorio de lo que perdía. ¿En qué tipo de juego hemos estado involucrados todos?, concluyó, dirigiendo su mirada hacia la red de amigos a su alrededor. Daniel entrelazaba las manos, consciente de que el momento estaba colisionando entre una verdad revelada y un futuro incierto. Clara, lo que menos quiero es que te sientas sola, pero este podría ser el instante de decidir qué quieres hacer ahora. Clara sintió que la desconcertante realidad la abrumaba. ¿Podría enfrentarse a este nuevo panorama? ¿Sería capaz de saber todo y aún así provocar cambios? La respuesta se le escapaba como arena entre los dedos, pero había algo la mantenía fija al suelo, y era la necesidad desesperada de comprender cómo continuar. ¿Qué harás ahora, Clara?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio con alma expectante. Era el momento decisivo. La revelación anticipaba más que solo sufrimiento, podía ser un nuevo capítulo. Pero, ¿estaba lista para escribirlo? Voy a dar el siguiente paso, uno que tú, Rogelio, jamás imaginaste que haría, respondió, la voz firme aunque temblando en su interior. Y antes de que pudiera cambiar de opinión, el rostro de Clara adquirió una determinación que resonó en todos los ojos que la rodeaban. Un nuevo comienzo empieza aquí, y con la verdad, todo podría salir a la superficie, y así, con esas palabras, Clara sintió que se abría una puerta hacia lo desconocido. Un futuro lleno de posibilidades, aunque también de sombras. La verdad estaba por llegar, y el dolor no sería el único compañero en ese viaje. La tensión en el aire se transformaba en un susurro de expectativa. ¿Sería Clara capaz de manejar lo que estaba por descubrir? ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero destino? La respuesta la empujaba a avanzar al unísono con su corazón latiendo fuerte, en busca de la verdad que no había elegido, pero que ahora la definiría. La habitación, antes caliente de risas y celebraciones, se había convertido en un sanctum de incertidumbre. Clara sintió como su mirada escaneaba las caras de los asistentes, cada uno un reflejo de su propia conmoción. Daniel, con el documento aún entre sus manos, la observaba como si intentara medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Rogelio, a su lado, la seguía con unos ojos que brillaban de desesperación. ¿Por qué danzamos alrededor de esto?, dijo Clara, alzando la voz, desafiando la atmósfera pesada que se había apoderado de la sala. ¿Por qué seguimos aquí sentados como si todo esto tuviera sentido? Se volvió hacia Rogelio. El amor que me prometiste, la vida que quisiera vivir, ¿acaso todo fue solo una ilusión? Rogelio pareció tambalear ante su declaración. La idea de perder todo lo que había construido, incluso ese mundo edificado sobre secretos, lo desnudaba ante ella. Clara, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, interrumpió, incapaz de contener su frustración. Que todo lo que dijiste no era más que un cuento. Ya no quiero escuchar más excusas. Esto es real. Esto nos ha alcanzado. Daniel se acercó un paso, su voz suave pero firme.
Lo que pasó con Melina no define lo que eres y lo que pueden ser ambos, si deciden seguir adelante. Las promesas pueden ser restauradas, pero solo si la verdad sale a la luz. La confusión en la mente de Clara comenzaba a aferrarse a su corazón. Había una especie de magnetismo en las palabras de Daniel, como si, de alguna manera, él pudiera ser la brújula que la guiara hacia un futuro diferente, uno que no involucrara sombras ni mentiras. ¿Y qué hay de Melina?, preguntó, la incredulidad inundando su voz. ¿Nuestra historia sigue siendo un triángulo? ¿Cuál es su papel en todo esto? Daniel respiró hondo, como si tuviera la respuesta más importante en el mundo. Es una pieza en este rompecabezas, sí. No te equivoques. Pero lo que realmente importa eres tú, Clara. Es tu vida, no la de ella. Tienes el poder de decidir dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Lo que hizo Rogelio es un error de juventud, de desesperación. Pero tú no eres culpable. Clara apretó los labios, luchando contra el torrente de emociones que le estaban rompiendo el corazón. No quiero ser la mujer que llora en un rincón, Daniel. No quiero que esta noche me defina. Y si es solo una ilusión, otra desilusión ostentosa, un ciclo del que no puedo escapar. Clara, escucha, Rogelio se atrevió a interrumpir de nuevo, con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Te amé desde que te vi. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría, y no dejaría que el mío me hiciera tomar decisiones tan desastrosas. Siempre quise lo mejor para ti, pero fallaste. Clara lo miraba intensamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Esto no es lo que consideras amor? El amor no se basa en ocultar verdades ni en pactos de colores oscuros. Era un momento delicado, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras la observaban, sus amigos parecían contener la respiración, como si el tiempo se hubiera congelado para el resto del mundo. Solo existían Clara, Rogelio y la inminente verdad que se alzaba ante ellos. Y si me decides dejar, si te vas, los ojos de Rogelio ardían de súplica. Tu vida, tu felicidad, no deberían depender de lo que he hecho. Deberías poder escribir tu historia sin cadenas. Clara sintió su corazón estrujarle cuando la verdad comenzó a formarse en voz de esos que se decían sus amigos. Había una fuerte convicción en ello. ¿Quién dibuja las líneas de mi vida, de mi futuro? ¿Me atreveré a ser yo la arquitecta? Sus pensamientos se agolpaban, el latir de su propio corazón retumbando en sus oídos. Las lágrimas aún resbalaban suaves por sus mejillas, pero ahora parecían casi liberadoras, como un símbolo de que el dolor podía ser parte del proceso de renovación. Hoy, aquí y ahora, no voy a dejar que definan quién soy, anunció, su voz clara y firme. Yo decido, yo soy la que tiene el poder. Se hizo un breve silencio en la sala, como si todos los presentes esperaran su próximo movimiento. Y en un instante, el eco de su voz se transformó en un grito de batalla. Hoy decidiré mi propio camino. La determinación en sus ojos se encontraba dividida entre el temor y la expectativa de lo que vendría, como una fragilidad expuesta, pero también como un fuerte contraste ante un nuevo horizonte. Si el futuro es incierto, al menos lo tendré en mis manos, concluyó, y esos ojos que antes mostraban confusión ahora resplandecían con una chispa de valentía. Pero, ¿qué decisiones estaba realmente dispuesta a tomar? En su alma era una integración de sentimientos encontrados, libertad y miedo, amor y traición. Mientras la sala aún contenía la respiración, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sucederá en el siguiente capítulo de su vida, si el pasado la sigue acechando? Clara se sintió más fuerte que nunca. Había pasado por una tormenta emocional que sacudió los cimientos de su mundo, y ahora se encontraba de pie en un precipicio, lista para saltar al vacío del futuro. Con cada mirada que recibió, supo que había tomado la decisión correcta. Se dio cuenta de que no podía dejar que las sombras del pasado la mantuvieran encadenada. Este es mi destino, y lo escribiré yo, pensó, con la sensación de un nuevo amanecer asomando en su interior. Mientras observaba a Rogelio, su corazón latió con compasión. Pudo notar sus ojos, no como los de un amante, sino como los de un hombre arrepentido que anhelaba redimirse. Sin embargo, Clara sabía que el amor a veces solo no bastaba. Necesito tiempo, le dijo. Necesito tiempo para pensar en qué quiero para mí y para nuestros hijos. Rogelio asintió, comprendiendo que su viaje hacia la redención podría ser lento y tortuoso.
El silencio que envolvía la sala se rompió con murmullos aprobadores y alentadores de los amigos presentes. Clara pudo sentir la energía de apoyo, como si todos compartieran su carga, como si ella no estuviera sola. Sin pensarlo, se acercó a Daniel, todavía con el documento en su mano. ¿Podré leerlo ahora?, preguntó. Ella necesitaba saber todos los detalles, cada fragmento de aquella verdad que pudiera liberarla o destruirla. Con un gesto, Daniel le entregó el documento, y Clara lo acarició con los dedos, sintiendo el peso de su historia entre sus manos. Al abrir el papel, leyó lo que había en su interior. Con cada frase, la verdad se desnudaba ante sus ojos, revelando un mundo que preferiría no haber conocido. Había menciones de un acuerdo que involucraba no solo la herencia de Melina, sino también el costo de un nuevo comienzo. Ella entendió que Rogelio había intentado protegerla de un pasado que no podía borrar, pero sus acciones fueron el eco de la traición. Clara respiró hondo, sintiendo la mezcla de dolor y liberación en su pecho. Esto es lo que costó mantener nuestra familia, musitó, y las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Mientras las palabras resonaban en su mente, supo que la lucha no solo era por su amor o por sus hijos. Era por ella misma, con la voz temblando pero decidida, miró a todos los presentes. Sé que el camino hacia la reconstrucción no será fácil. Pero estoy lista para enfrentar cualquier tormenta. Siempre he sido una luchadora, y esta vez lo haré por mí. Los aplausos resonaron en la sala, y Clara sintió que sus amigos la apoyaban. La brisa tremenda de una nueva realidad la envolvía, y en ese momento, una sensación de paz invadió su ser. La vida nunca dejaría de presentarle desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Clara se volvió hacia Rogelio, que había permanecido en silencio a su lado, su expresión un retrato de dolor, arrepentimiento y esperanza. No sé si algún día podremos reconstruir lo que rompiste, pero hay algo que sí sé, necesito espacio para sanar, declaró. Y creo que, al igual que yo, tú también necesitas encontrar tu camino. Las palabras cayeron como una revelación. Rogelio asintió, sintiendo el peso de su respuesta. Entiendo. Te daré el espacio que necesites, Clara. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Antes de que pudiera decir algo más, Clara se volvió hacia sus hijos, que seguían presentes. Con una sonrisa radiante, les dijo, hoy es un nuevo comienzo para todos nosotros. Vamos a aprender de esto, y creceremos juntos. Y en ese momento, mientras los abrazaba, supo que el amor que realmente importaba era el que sentían su familia y ella misma. El camino por delante era incierto, pero Clara no temía el futuro. Había pasado por 90 días de oscuridad y dolor, y ahora tenía claras sus prioridades. Con el corazón más ligero, respiró hondo, lista para emprender el viaje del autodescubrimiento, para construir un nuevo capítulo en su vida. La cena de aniversario que había marcado un antes y un después en su vida se transformaba de un evento de dolor a un punto de inflexión. Clara ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer renaciendo de sus cenizas. Con su familia como guía y su propia fuerza como motor, estaba preparada para reescribir su historia. Recuerda, esta es solo una parte de la transformación. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las historias que vienen. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas puedan vivir estas historias de superación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace, porque tu voz es importante. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesitan inspiración y cambio en su vida. Juntos, sigamos creciendo.